Un hombre se confunde, gradualmente, con la firma de su destino. Un hombre es, a la larga, sus circunstancias. Más que un descifrador o un vengador, más que un sacerdote del Dios, yo era un encarcelado. Del incansable laberinto de sueños yo regresé como a mi casa, a la dura prisión. Bendije la humedad, bendije su tigre, bendije el agujero de luz, bendije mi cuerpo doliente, bendije la tiniebla y la piedra. Entonces ocurrió lo que no puedo olvidar ni comunicar. Ocurrió la unión con la divinidad, con el universo. No sé si estas palabras difieren. El éxtasis no se repite en sus símbolos. Hay quien ha visto a Dios en un resplandor. Hay quien lo ha percibido en una espada o en los círculos de una rosa. Yo vi una rueda altísima, que no estaba delante de mis ojos, ni detrás, ni a los lados, sino en todas partes, a un tiempo. Esa rueda estaba hecha de agua, pero también de fuego, y era, aunque se veía el borde, infinita. Amigos, sean bienvenidos a una edición más de Salto de Página, aquí en la Caverna de Homero, y en esta ocasión iniciamos con una preciosa cita de la Escritura del Dios, un cuento que forma parte de la antología El Aleph del maestro Jorge Luis Borges, sobre él más adelante. En este cuento se nos narra la historia de un sacerdote azteca que es encarcelado en una prisión y es encerrado con un jaguar por Pedro de Alvarado. Entonces él, reflexionando, encuentra la escritura de Dios tal cual, incrustada en los patrones de las manchas del jaguar, y logra descifrar ese lenguaje que lo sobrepasa a él y sobrepasa la existencia y la comprensión humana. Y lo que ocurre es que aquí, a través del uso del lenguaje articulado, Borges explora las posibilidades de las contradicciones entre sí. Es increíble lo que él hace, es maravilloso, es un trabajo magistral, de verdad que vale la pena experimentarlo, y esa es la magia de Borges, leerlo, porque que te cuenten la historia puede ser interesante, puede ser un concepto muy bueno o muy atractivo, pero la verdadera carne de ese alimento radica precisamente en tú como lector experimentarlo, para que te pierdas entre las palabras que Borges plantea. Y pues nada, demos inicio al podcast y hablemos de unos cuantos libros que, bueno, hay tela de donde cortar. Por cierto, antes que otra cosa me gustaría también agradecer a Emanuel. Muchísimas gracias, viejo. Hace unos pocos días me obsequió algo y la verdad es que me conmovió mucho y lo aprecio muchísimo, de verdad. Por personas como tú es que uno se anima a seguir trabajando en este tipo de proyectos. Y ¿qué te digo? Te lo agradezco. Y este podcast, pues bueno, dedicado para ti, compa. Bienvenido sea y vamos allá. ¿Saben? El fin de la infancia es un libro muy interesante. Acabo de mover un poco el micrófono, espero que no les haya lastimado. Pero es un libro muy interesante porque parte de una premisa muy estereotípica, muy arquetípica, que es la visita de una civilización alienígena que, oh sorpresa, es superior a nosotros, tiene las capacidades tecnológicas como para moverse a través de las estrellas a la velocidad de la luz. Sus naves son plataformas muy extrañas, por lo menos para lo que convencionalmente uno esperaría o se creería de los diseños a los que se nos ha acostumbrado durante mucho tiempo. Son más como una plataforma, algo así como lo que muestran en la película de Arrival de este francesito que no me acuerdo cómo se llama, Denis Villeneuve. Y pues llegan, ¿no? Llegan los extraterrestres y, oh sorpresa, no se muestran. Ahí sí se muestra la primera disrupción, ¿no? Con la película de Denis Villeneuve. Aquí nosotros no vemos a los alienígenas sino hasta bastante tiempo más adelante. Es de hecho una revelación bastante poética y, desde mi perspectiva, irónica, la manera en que son descritos estos seres casi sobrenaturales. Pero bueno, llegan y se presentan como una organización inteligente que ha llegado para traer prosperidad a la humanidad, ¿no? Ellos se presentan como los super señores o los overseers, overlords, algo así me parece que es la palabra en inglés. Y su función es básicamente arreglar todos los problemas de la Tierra. Todo lo que ello conlleva, tanto políticos, sociales, económicos, todo.
de una u otra manera empiezan a influir, tal vez desde las sombras, observándonos desde mucho antes de que se mostraran por primera vez, para entender cómo funcionamos, cómo funciona la mente del ser humano. Y llegado a un punto en el que ellos consideran que nosotros ya estábamos listos para ya tuviéramos ese atisbo de raciocinio lo suficientemente desarrollado como para entender, como para aceptarlos a ellos de buenas a primeras, pues es que se muestran, no como tal físicamente, sino como su llegada. Y ya que están con los seres humanos, empiezan a hacer una serie de movidas políticas, gubernamentales. Prácticamente se convierten en los representantes de la humanidad. Se vuelven más bien nuestros gobernantes. No me gusta la palabra gobernante, pues no es como tal un gobierno, ¿saben? Pero el punto es que se resuelven los problemas de la humanidad. Se resuelve el hambre, se resuelve la pobreza, se resuelve el problema de la infelicidad, incluso hasta cierto punto. Y de hecho esta historia va a través de varias generaciones. Ahí vemos varios personajes que mueren y nacen otros. Y los alienígenas, pues como son seres sempiternos, no se terminan. Son como las deidades griegas, ¿no? Tienen un principio más no un fin. Y el libro nos habla sobre las miras hacia donde podemos llegar nosotros como especie. Es algo muy típico de la ciencia ficción, pero en este libro creo que se lleva más, en tanto que a través del contacto que nosotros establecemos con esta civilización, nuestra forma de ver el mundo cambia y nos vamos adaptando a ciertas nociones que quizá podrían parecer ajenas en un principio, pero que poco a poco van formando parte de la idiosincrasia de la gente hasta que se convierten en una normalidad. Parte del trabajo de estos overseers, voy a mover un poco la mesa, es hacer que nosotros como especie nos adaptemos a ellos, nos acostumbremos a esa misteriosa aura que desprenden cada vez que se manifiestan, ¿no? A través de una voz, por ejemplo, o a través de un mensajero, como en este caso es uno de los seres humanos que me parece que era el miembro de la Organización de las Naciones Unidas, no estoy muy seguro, pero él es el que se encarga de ser la voz, que es un individuo sumamente inteligente, es un individuo bastante carismático y ciertamente, y como uno podría esperar, preocupado por el progreso de la especie y la salvación de la misma, ¿no? Entonces, pues lo vemos a él, su relación que entabla y cómo es una especie de admiración mezclada con intriga, puede que un poco de envidia, curiosidad, qué sé yo, sobre los overseers, ¿no? Sobre la persona que está arriba, porque platica con él, juega con él, este ser superior le enseña cosas, le hace que hasta cierto punto su raciocinio se desarrolle todavía más, pero no sabe cómo es y no sabe el verdadero plan, porque lo que se nos revela desde un principio es que hay un gran plan detrás de todo esto. Hay un gran motivo por el que los extraterrestres vinieron hasta la Tierra y específicamente seleccionaron este punto diminuto en el espacio de la galaxia para pues cuidarnos, ¿no? O servir como nuestros padrinos, apadrinarnos, ser nuestros nodrizas, si lo quieren ver de alguna manera, con spoilers. Y pues de ahí parte la trama, ¿no? O sea, es un libro bellísimo, es maravilloso cómo se desprende la historia a raíz de ese punto de partida donde llegan los aliens. Y spoilers, tal vez no tanto, tiene que ver lógicamente con el nombre, el fin de la infancia, o más bien es el inicio de una nueva infancia, la nueva y última infancia que va a tener la humanidad. Ese es el spoiler más grande que le voy a dar a ustedes, amigos míos. Y pues eso es, ¿no? Es precioso, la prosa de Arthur C. Clarke es maravillosa. No está al nivel de 2001 Odisea en el espacio, pienso yo. Ese libro es poesía tal cual, en muchos sentidos. Poesía cósmica me gusta llamarlo. Pero este libro no está nada mal. Es muy accesible, es muy entretenido, es muy divertido. Y la verdad es que se lo recomiendo a todo el mundo porque pone preguntas muy interesantes, sobre todo en el aspecto de la infelicidad. Gracias a que ya pudimos resolver todos los problemas, ya que no tenemos ningún inconveniente material, económico, social, ¿cuál es el punto de hacer las cosas? ¿Cuál es nuestra necesidad de hacer arte?
¿Cuál es el punto de pintar si no sirve para absolutamente nada? Y aquí de hecho lo puedo hilar un poco a la otra recomendación, que es El Aleph de Jorge Luis Borges. Este libro ya lo había comenzado hace un tiempo, que es una antología de cuentos del grandísimo señor argentino que fue Borges. Persona increíble, un ser humano maravilloso y único que difícilmente se vuelva a repetir, ¿verdad? Una situación como su vida cayendo en las manos de la humanidad después de quién sabe cuánto tiempo. Y bueno, Borges, curiosamente él nunca escribió ninguna novela, y siempre decía que él había sido hecho para escribir cuentos, que lo suyo no eran las novelas, y creo que en parte tiene razón. Se le da muy bien ese formato breve, sobre todo con la poesía. La poesía de Borges, de hecho, haciendo un paréntesis aquí, es especial en el sentido de que, lejos de lo que pueda parecer con sus cuentos, no es muy enrevesada, no es muy complicada, al menos en un sentido gramático. Utiliza palabras cotidianas del acervo común para expresar cosas de una manera muy distinta. Es como Bonifaz, ¿no? De otro modo lo mismo. Entonces con sus cuentos ocurre una cosa muy particular, y es que ahí sí hace uso y gala de una vastedad gigante de referencias culturales, políticas, históricas, sociales, de muchos contextos, de diferentes puntos de la historia, que hacen que varios de sus cuentos sean de difícil comprensión o asimilación, porque pues puede hacer referencia a no sé, a azares de la antigüedad, a algún rey, no sé, a un reino perdido que se cuenta entre los libros de historia, y si no lo conoces o no comprendes más o menos su geografía, pues difícilmente entiendas el punto central del cuento, ¿no? Es como también esta historia de los dos detectives que están investigando un caso, y ambos tienen diferentes perspectivas. Uno es un matemático y el otro es un artista, y cada uno da su punto de vista. Este es uno de los cuentos más interesantes porque explora las diferentes conductas y decisiones o comentarios que nosotros podemos hacer o aseverar según la educación o el entorno al que hayamos sido expuestos, ¿no? Ya sea, en este caso, como ya dije, un artista o un matemático. La forma de ver las cosas, la forma de percibir el tiempo, la forma de percibir la personalidad de las personas, de ver cómo actúan, de hacer un juicio previo a sus decisiones, y parte directamente de una conducta que a nosotros se nos inculca desde muy jóvenes, desde chicos, diría yo, desde la educación desde la infancia hasta la adultez. Y bueno, está este cuento, ¿no? También está otro que es el que quería hilar con lo del fin de la infancia y la reflexión sobre la infelicidad, que es ¿cómo se llama? Los inmortales. O bueno, no sé si es Los Inmortales o es en singular, El Inmortal. Creo que es El Inmortal, spoilers. Rayos. Bueno, resulta que un hombre encuentra la fuente de la que emana el agua de la eterna juventud, o de la vida eterna, mejor dicho. No es una eterna juventud como tal, pero sí es una vida eterna, y decide beberla. Decide degustar y envenenarse, tal vez embriagarse sin saber, con estas aguas que lo van a condenar, porque es una condena, y esto se explora magistralmente en el cuento de Borges, la inmortalidad. Y aquí pues lo que plantea Borges es: ¿qué pasaría si nosotros no estuviéramos condenados a la muerte? Gran parte del valor de las acciones humanas son consecuencia de que somos finitos. Somos materia que se va a acabar, somos materia que se desgasta, que se va deteriorando con el paso del tiempo, tanto superficialmente, a través de arrugas, manchas, no sé, las uñas desgastadas o la piel colgando, ¿no? Como bolsas, hasta un nivel molecular, hasta un nivel genético, ¿no? Como poco a poco se nos va desgastando el cuerpo. Internamente nuestros órganos se dañan, enferman, se pudren, colapsan y eventualmente mueren o se detienen, como en el caso del corazón. Gracias a todos estos elementos es que la vida, al menos a través de la perspectiva de Borges, cobra sentido, porque con ello nosotros podemos buscar un fin
al hecho de estar aquí, porque el tiempo se va a acabar, así que hay un incentivo de querer aprovechar ese tiempo del que nosotros disponemos, y Borges lo explora increíblemente cuando este hombre literalmente tiene todas las posibilidades del universo en la palma de su mano, o más bien en la carne de sus huesos, al ser inmortal y no morir nunca. Y aquí es cuando Borges nos habla, ¿no?, sobre que las cosas pierden el sentido, porque pues ¿por qué hacerlo si de todas formas lo raro sería que no pasara en algún punto? Hay un fragmento muy interesante del libro que es cuando habla sobre la Ilíada, sí, me parece que es la Ilíada, y dice que después de tanto tiempo, tantísimos años, tantos milenios, tantas décadas o las que tú quieras contar, lo extraño sería que este individuo no escribiera su propia Ilíada, porque dispone de literalmente una cuestión inabarcable. Es insondable pensar en la posibilidad de la vida eterna y las consecuencias que esto acarrearía, ¿no? O sea, se puede, ¿no? Se puede imaginar, se puede convertir en narrativa, se puede volver un cuento, se puede volver una historia, pero cuando hacemos una reflexión más profunda sobre qué es lo que nos da motivos a nosotros, que en este caso es la finitud de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestro paso por la tierra, es que dices, madres, tiene razón Borges, es verdad. Y es increíble, llega un punto en el que pues spoilers, lean el cuento, o también está en audiocuento en YouTube, hay un narrador precioso que lo hace increíble, con un tono medio lúgubre, medio oscuro, como si fuera un relato sacado de una cripta que se encontró en unos empastados o unos cuadernos, hay unas hojas malogradas ya después de tanto tiempo, y se encuentra ahí plasmada esa historia. Y no me acuerdo cómo se llama el canal, pero es maravilloso. Busquen el audiocuento de los inmortales o el inmortal de Borges y lo van a hallar. Es precioso, es increíble, y cómo llegado a un punto las cosas pierden el significado, pierden su finalidad, porque ¿cuál es el punto de hacerlas? No es lo mismo que ocurre cuando si se solucionaran todos los problemas de la humanidad, y con esto no quiero decir que no debamos apuntar hacia una trascendencia de estos problemas, hacia una resolución de los mismos, claro que no, sería muy irresponsable de mi parte, pero sí se pone el dedo en estas historias sobre las llagas, ¿no? Sobre los peros, las trabas que podría ocasionar un mundo, si bien no perfecto, porque es que la perfección como tal no podríamos determinarla de ese modo, sería una medida muy arbitraria de mi modo, pero sí un mundo, vamos a decir, en igualdad de condiciones, por lo menos así, tan in extremis, pues acarrearía estas consecuencias. Qué horrible palabra es acarrear, Dios bendito. Y pues nada, así hay otros cuentos más de Borges, son preciosos. Hay una historia, el Aleph, o sea, el cuento homónimo del título del libro, el que le da ese nombre, es un cuento maravilloso. O sea, lean el Aleph. Si no están interesados por leer otro de los cuentos de Borges, por lo menos lean el Aleph, para que vean hasta dónde puede llegar la imaginación de un hombre como lo fue Jorge Luis Borges. También está la historia del Zahir, que es una moneda antigua que hace que un hombre se obsesione con ella, y a través de ello Borges, en su imaginación, empieza a hacer unas reflexiones sobre el valor monetario de las cosas, o por lo menos yo pude rescatar un montón de pensamientos de ahí, ¿no? Entonces ojalá tuviera el libro aquí a la mano para leerles algunas de esos comentarios que fue anotando como notas al pie. Pero Borges reflexiona, ¿no?, sobre el valor del dinero y el símbolo de este mismo, y cómo nosotros simplemente se lo adjudicamos, ¿no? Nosotros le damos ese significado al significante, que es una moneda, para cumplir una función, que es representar el valor de un objeto que de buenas a primeras podría ser cualquier cosa, y cumple una función social, no una función económica, una función de interdependencia, ¿no?, de las cosas, y pues se genera un mercado y otras cosas, ¿no? Pero también habla sobre la obsesión, sobre diferentes individuos que a lo largo de la historia sufrieron algo parecido, una obsesión con un objeto inanimado que les llamaba, que los embriagaba con su imagen, los seducía con los bordes, ¿no?, puntiagudos que puede tener, por ejemplo, una moneda, o más bien los bordes entrecortados, ¿no?
Y Borges reflexiona también sobre esto, es increíble. También hace unos comentarios sobre el lenguaje y cómo determina nuestra forma de predisponer el pensamiento. Es una cosa increíble lo que hace este señor. Escuchen sus entrevistas, búsquenlo en YouTube. Es uno de esos seres humanos que pasan a la historia, no se olvidan y quedan para la posteridad. Y a veces puede que no recordemos su trabajo, ¿no? Se pierda su legado en los anales del tiempo si no formas parte de este, vamos a decir, círculo de personas que consumen consumen literatura. Pero vale la pena descubrir a Borges, tanto en entrevistas, tanto en conferencias, declamaciones, homenajes, tributos. Todo lo que hay alrededor de esta persona es sumamente fascinante. ¿Y qué otro libro hemos leído por ahí? Pasamos a otro que es un poco más sencillo. Vamos a literatura juvenil, diría yo. Y bueno, aquí vamos a contar una pequeña anécdota, ¿no? Hace unos cuantos, más bien hace un par de semanas, puede que 3, tal vez un mes, uno pierde la noción del tiempo, pero andaba en un modo muy nostálgico. Sentía una tristeza muy profunda dentro de mi ser y digamos que ya estamos llegando al punto de la melancolía. Me estaba sintiendo bastante mal y por alguna razón recordé Tokyo Blues de Haruki Murakami. Es una novela que evoca muchísima nostalgia porque parte precisamente de un adulto, me parece que está viajando en avión, recordando pues su vida juvenil, ¿no? A través de un instituto en donde estudió y conoció a diversas personas y con ellas digamos que sufrió la pérdida, conoció el amor, lo perdió y muchas otras emociones, ¿no? Pero no me quiero perder mucho en Tokyo Blues, lo recomiendo, de hecho lo recomiendo muchísimo, me gusta muchísimo Tokyo Blues y tengo unas ganas también muy grandes de leerlas, de volverlo a leer, perdón. Pero a lo que iba es que con ese sentimiento enclaustrado en mi pecho, dije, ¿por qué no leo algo parecido? Hay una calidez muy particular cuando uno se pone nostálgico y pues es precisamente derivado de ello, ¿no? Del hecho de que evoca momentos que te generan la ilusión de mayor estabilidad, ya sea emocional, económica, no sé, psicológica, lo que tú quieras. Y se extraña, ¿no? Se estima mucho y se le quiere a ese pasado que ya se nos escapó de las manos y no va a volver más, como el agua que se escurre. Y pensé, vamos a buscar un top tonto de mí, y busqué un top sobre libros que evocaran nostalgia, que de hecho eso está muy mal entendido, porque no encontré algo que me sirviera. Sobre ello ya hablaré más adelante. Sin embargo, me topé con una recomendación de un canal cuyo nombre no recuerdo, pero el título es Un grito de amor desde el centro del universo, o desde el centro del mundo, me parece, sí, desde el centro del mundo, que es de Kyoichi Katayama. Lo acabo de buscar aquí en mi lista de Goodreads para no perderlo. Y bueno, ¿qué les digo? Es literatura juvenil. Nunca he leído libros como El diario de Noah, o bueno, creo que se llama El cuaderno de Noah en español, o Bajo la misma estrella, o Buscando Alaska, o algo así. La verdad es que nunca pasé por esa etapa. Yo siempre intenté leer libros de calidad, y esto no precisamente por las razones correctas, ya que yo en un principio tenía una idea bastante errada, muy equivocada y muy dañina sobre la eficiencia, sobre el aprovechamiento del tiempo. Y yo creía que tenía que aprovechar cada maldito minuto que podía disponer en mi día. Y dije, pues no voy a perder el tiempo leyendo estas tonterías, ¿no? Leyendo este tipo de historias. Y me las salté, ¿no? Y empecé a leer clásicos. Que de hecho, bueno, hay algunos clásicos que son más accesibles que otros, pero yo diría que quizá no es el camino adecuado. Es decir, puedes empezar con Robert Louis Stevenson, puedes empezar con Arthur Conan Doyle, puedes empezar con... ¿cómo se llama el que escribió La máquina del tiempo? H.G. Wells. O por el otro Wells, ¿cómo se llama? No, Orson Welles no es el que escribió... bueno, ya saben el que escribió esta novela distópica. La del Gran Hermano, cuyo nombre no recuerdo, pero bueno, esa también la recomiendo.
Puedes empezar por ellos, pero no es tan fácil, ¿no? No es lo mismo que agarrar un clásico como Moby Dick, que de hecho es horrible. Moby Dick es espantoso. Por eso yo recomiendo leer la versión resumida, que simplemente contiene la parte de la historia condensada sobre la batalla contra la gran ballena blanca por parte del capitán Ahab o Acab, dependiendo de la traducción, según la perspectiva bíblica. Y pues nada, ¿no? Yo no soy mucho de leer este tipo de historias, pero andaba sensible. Mi corazoncito tiene también su lado su lado que pide un poco de calidez de vez en cuando, un poco teta, sosa, si lo quieren ver de alguna manera. Y me hice con este libro para el Kindle, gracias a la magnífica piratería, que se llama Un grito de amor desde el centro del mundo, de Kyoichi Katayama. Y en él se nos narra la historia de un chico que, esto no es spoiler porque ocurre en las primeras páginas, va viajando con los padres de su difunta amiga / enamorada, la chica de sus sueños, el amor de su vida. Y llevan sus cenizas para esparcirlas en algún lugar, luego de que ella falleciera por leucemia. Entonces, mientras él va haciendo ese recorrido, hace una regresión de su memoria y empieza a contarnos a nosotros, o quizá hablándose para él mismo, ¿no? Tratando de manifestar este sufrimiento que lleva atrapado dentro, tratando de dejarlo ir, de cuando conoció a una linda chica llamada Ako, si no me equivoco, espero no equivocarme, ¿es Ako o Aki tal vez? Me parece que es Aki. Cuando conoció a Aki en la escuela, y desde ahí, desde una amistad muy inocente, se convirtió en algo mucho más grande y mucho más trascendente. Algo muy bonito que tienen las historias japonesas es el tratamiento del respeto hacia el prójimo. Yo creo que eso es lo que más destaco de esta novela, de Un grito de amor desde el centro del mundo, de Kyoichi Katayama, y es el hecho de que se tratan con una propiedad muy marcada a la que no estamos acostumbrados aquí en Occidente, por ejemplo. Entre ellos dos hay una estima, hay una admiración, hay un sentimiento de marcar esa distancia entre el uno y el otro, porque se respetan, porque saben que son dos individuos completamente diferentes, porque cada uno tiene una conducta muy distinta de la otra, pero al mismo tiempo entre ambos se complementan, ¿no? Pueden llegar a formar algo bonito entre los dos, ¿no? Y yo creo que es de las cosas más lindas que me voy a llevar a la memoria de este libro, el cómo ambos interaccionan entre sí, cómo uno es sumamente sarcástico y la otra es más bien inocente o más seria, o no se toma las cosas tan filosóficamente como lo hace el protagonista, ¿no? Porque de hecho me parece por ahí que una curiosidad es que el autor iba a llamar a este libro horrorosamente como Sócrates enamorado, si no me equivoco, haciendo alusión naturalmente al método socrático, ¿no? A este método que tenía el filósofo griego de la intersección entre dos ideas contradictorias, para que en el choque de estas mismas, en el choque de la antítesis y la tesis, se llegue a una síntesis, ¿no? Y se pueda conseguir una verdad, por así decirlo. Pero acabo de tirar mi celular. Rayos. En fin, cosas que suceden en el podcast. Igual y lo edito, igual y no. Pero bueno, les hablaba de Un grito de amor. Y este es un libro muy, muy bello, porque también habla sobre dejar ir, habla sobre las heridas del pasado, habla sobre crecer. Y hay una anécdota de hecho muy bonita que cuenta su abuelo, y es el abuelo del protagonista, no me refiero, y cómo él juró amor eterno a una mujer con la que no pudo comprometerse. Y no solo no pudo comprometerse, sino que se separaron. Sus caminos en el sendero de la vida fueron divididos, y cada quien tomó su rumbo, conoció diferentes personas, hizo su propia vida, hicieron familias, se separaron, y al final uno ya no supo más del otro, salvo que había fallecido ella. Y él nunca pudo cumplir esa promesa de acercarse a ella, ¿no? Cuando estuviera disponible, y se lleva una tristeza, un sentimiento de culpa y de compromiso al mismo tiempo para con ella,
luego de su muerte, y todo esto se lo cuenta a nuestro protagonista, ¿no? Ya anciano, ya cansado, el abuelo de él, y le pide un favor. Y de hecho esta es una de las partes más extrañas del libro, y es que el abuelo le pide al protagonista que primero le pide que vayan al cementerio y roben una porción de los huesos que están enterrados en una urna en la lápida de la difunta señora, ¿no? Entonces van, es un escenario muy extraño, muy bizarro, pero bueno, roban un fragmento, muy penosamente, de hecho minúsculo, como se narra en el libro. Imagínense al anciano escarbando, quitando la lápida y metiéndose de la cintura para abajo, tratando de jalar una urna para sacar unos pedazos de hueso de la difunta anciana, para que cuando él falleciera, y esto es el favor que le pide a su hijo, que se comprometa, a su nieto, que los entierren juntos, para que quizá bajo la sensación de un autoconvencimiento de que existe algo más allá, ellos puedan estar juntos después de la muerte, por lo menos de esa manera. Y lo hacen, ¿no? Su abuelo muere, pasa lo que pasa, ¿no? Muere su amiga también. Y es un mensaje, ¿no? Sobre afrontar la realidad, encararla y sobrellevarla. Poder tomar decisiones después de que algo no funcionó, después de que la vida pasó y la vida nos hizo y la vida nos quitó. Entonces el protagonista tiene que continuar, y al final hay toda una secuencia, vamos a decirle un capítulo muy bonito, en donde pues él habiendo dejado ir a este fantasma del pasado que solamente recordaba de vez en cuando, pues empieza a conocer a otras personas, empieza a conocer a una persona en específico, ¿no? Y es muy bello, porque hay un momento en el que, después de que él esparce las cenizas finalmente, luego de mucho tiempo, luego de varios años, recuerda ese momento tan bonito y vuelve a él esa calidez que sintió en algún momento, como si nunca se hubiera ido en primer lugar, y la añora, la disfruta, la abraza a ella, se aferra a su tristeza, se queda con el extrañar, ¿no?, a ese ser, y luego lo suelta, quita su mano y sigue caminando, ¿no? Y termina la historia con un mensaje muy bonito sobre seguir adelante con las cosas. Y eso es muy bello. La verdad es que es una lectura muy sencilla. La prosa de Kyoichi Katayama es muy accesible. Es un libro de hecho para primerizos y es muy bonito. En su momento, y esto es algo muy mágico que tienen los libros, de hecho, en su momento, cuando lo leía, pensaba, esto es muy infantil, esto es muy tonto, esto es muy ridículo. Y el amor juvenil es así. Es tonto, es rebelde, es vergonzoso, es muchas cosas y todas ellas juntas al mismo tiempo. Y al final, cuando te detienes y te das cuenta de que ya pasó mucho tiempo, de que ya esa historia se terminó y tú ni siquiera te diste cuenta, o ya la dejaste atrás y no te diste cuenta, y volteas, ¿no? Y miras al pasado y miras la persona que eras en ese momento, cómo te comportabas, las cosas, las locuras que hacías por amor, o los comentarios tan grandilocuentes que hacías para tratar de impresionar a alguien, y lo recuerdas con una sonrisa, ¿sabes? Sonríes y dices, qué bonito, qué bonito pasar por eso. Qué bonita es la juventud, bonita juventud, qué linda es. Y pues nada, esos son 3 de los libros que he estado leyendo. He leído otro que se llama Los filósofos griegos de Tales a Aristóteles, de William Guthrie, que de hecho quiero revisar una cosa antes de continuar con el podcast, pero bueno, yo quería decir que William Guthrie es una personalidad muy especial que yo descubrí apenas este año, sí fue este año, y resulta que él, como solo pocos se atreven a hacerlo, dedicó gran parte de su vida, si no es que toda su vida, toda su humanidad, toda su energía
a estudiar la antigua civilización griega y tratar de explicar desde una perspectiva etimológica y genealógica de las palabras, el cómo se fueron originando los diferentes conceptos que fueron utilizados por los filósofos antiguos, precisamente desde Tales hasta Aristóteles, ¿no? Y este libro es, yo creo, una de las mejores introducciones que hay para la filosofía de los griegos, porque los recorre todos y los abarca de una manera tan magistral, tan bien adaptada, o sea, también elegida, que vale la pena experimentarlo y uno se queda con las ideas generales de cada uno, ¿no? Con las nociones del cambio, ¿no? Por ejemplo, o sea, vemos cosas desde, vamos a decirle, los postulados de Parménides sobre que no hay cambio porque algo que es no puede no ser en tanto que es, por lo tanto no puede existir la nada porque no puede haber algo que no es. Y gracias a ello, Parménides durante mucho tiempo, bueno, durante unos cuantos años, hizo que permeara esta sensación de la imposibilidad del cambio, bastante errada, no muy sencilla de desmontar en estos tiempos, pero que simbolizó un punto y aparte en la antigua civilización griega, sobre todo cuando le da respuesta tanto Platón como Sócrates y Aristóteles. Entonces, bueno, más bien Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? En ese orden. Y no sé, me parece muy bonito. De hecho, hay una reflexión también muy interesante, ¿no? Porque alguna vez mi papá me preguntaba, ¿cómo habrá hecho el cabrón de Heráclito? No, de Demócrito, perdón, para darse cuenta del átomo, ¿no? ¿Cómo diablos hace 2400 años alguien dijo, ¿sabes qué? Las cosas están compuestas por átomos, y no solamente están compuestas por átomos, sino que no tienen una dirección fija en el espacio las cosas, ¿no? Por ejemplo, y con un ejemplo tan simple como el hecho de que rompiendo una piedra y dividiéndola a su vez en estos guijarros cada vez más diminutos a su expresión más mínima, es que te llega el raciocinio de que las cosas están compuestas de elementos cada vez más pequeños. El libro es muy bueno, tiene unas reflexiones muy interesantes. De hecho, con este apliqué una técnica que le recomiendo a varios de ustedes, porque a mí me funcionó y bueno, se las quería comentar. Y es que cuando estén leyendo un libro complejo, con unas reflexiones más pesadas, y por ejemplo si no tienen acceso a rayar el papel y escribir notas al pie, que es algo que yo recomiendo encarecidamente, explíquenselo a ustedes mismos, y si no tienen a quién contárselo, como es mi caso, y por eso luego recurro a este podcast o a los videos del canal o a mi blog, por ejemplo, que también lo pueden buscar en internet, que es lacavernadomero.blogspot.mx. Trato de explicármelo a mí mismo, y lo que hice con este libro de Tales a Aristóteles es que comencé a grabar notas de voz, y sin mentirles creo que hice un recuento de unos 55 minutos más o menos, divagando y reflexionando y haciendo comentarios sobre las cosas que iba pensando al respecto de lo que decían estos filósofos. Y pues quedó ahí para la posteridad, ¿no? De hecho es algo que quiero convertir en un video, o no sé, igual y meto fragmentos de eso por aquí, no creo, ya eso sería como más lata, y la calidad de audio es muy distinta porque la grabé con el teléfono, no con este micrófono. En fin, cosas, ¿no? Lean ese libro, es increíble. Y pues nada, creo que eso sería todo. Hoy no abrimos con una cita, me hubiera gustado, pero ¿qué le vamos a hacer, no? Igual y después lo edito y le pongo una cita al principio. Pero muchas gracias, Emma. De nuevo, muchas gracias por las cosas que haces, las palabras que me dices luego. Y saludos a ti, viejo. Este podcast es por ti. Entonces, creo que eso sería todo de mi parte. Yo soy José Ramón Hidalgo y escuchaste Salto de Página en la Caverna de Homero. Nos vemos en la próxima.